¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante, o que nadie ve tu potencial? Hoy vamos a descubrir la historia de alguien que comenzó exactamente así, cuidando ovejas bajo el sol de Belén, y terminó convirtiéndose en el rey más grande de Israel. Esta no es solo una historia antigua, es un mapa para transformar tu propia vida. Quédate conmigo y descubre cómo la fe puede llevarte de lo ordinario a lo extraordinario. En los campos de Belén, un joven llamado David pasaba sus días y noches cuidando las ovejas de su padre. Mientras sus hermanos soñaban con batallas y gloria, David aprendía una lección mucho más profunda: la dependencia total de Dios. Cada día era una prueba. No eran solo los lobos o los leones que acechaban al rebaño. Era la soledad del desierto, el calor abrasador, el frío de la noche. En esos momentos, David no solo aprendió a ser un pastor valiente, sino que forjó un carácter inquebrantable. Desarrolló paciencia, esperando el momento justo para actuar. Ganó valentía, enfrentando peligros que harían temblar a cualquiera, y sobre todo, cultivó una fe sólida, confiando en que Dios era su verdadero protector. Este campo de entrenamiento anónimo fue la base de todo lo que vendría después. Un día, la rutina de David se rompió. El profeta Samuel, el hombre más respetado de Israel, llegó a Belén con una misión divina: ungir al próximo rey. El padre de David, Isaí, presentó a sus hijos uno por uno. Eran altos, fuertes, con apariencia de guerreros. Parecían la elección obvia. Pero Samuel los descartó a todos. Dios le había dicho: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Intrigado, Samuel preguntó si había algún otro hijo. Isaí, casi como una ocurrencia tardía, mencionó al más joven, el que estaba en el campo con las ovejas. Trajeron a David, un joven de buen parecer y ojos vivaces, y la voz de Dios fue clara: levántate y úngelo, porque este es. En ese momento, David, el pastor, fue elegido. Dios no busca currículums impresionantes, busca corazones fieles y obedientes. La fe genuina vale más que cualquier habilidad humana. Pasó el tiempo, y la guerra estalló entre Israel y los filisteos. David, ahora un joven músico en la corte del rey Saúl, fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos en el frente de batalla. Al llegar al campamento, se encontró con una escena de parálisis y miedo. Un gigante filisteo, un guerrero formidable llamado Goliat, de casi 3 metros de altura, desafiaba a los ejércitos de Israel cada mañana y cada tarde. Durante 40 días, nadie se había atrevido a enfrentarlo. El pánico se apoderaba de los soldados israelitas, pero David escuchó las burlas de Goliat contra su pueblo y su Dios, y su corazón ardió de indignación. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Su confianza no era arrogancia, se basaba en su experiencia. Le dijo al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo lo mataba. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Su preparación en el desierto lo había fortalecido para este momento. Con la aprobación reacia del rey Saúl, David se preparó para la batalla, pero no como un soldado. Rechazó la pesada armadura y la espada del rey. No le servían, no estaba acostumbrado a ellas. En su lugar, caminó hacia el arroyo y escogió 5 piedras lisas, las mismas herramientas que usaba como pastor. Se acercó a Goliat, solo con su honda en la mano. El gigante lo miró con desprecio, burlándose de su juventud y su falta de armas. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Pero la valentía de David no residía en el acero, sino en su fe inquebrantable. David le respondió con una declaración de guerra espiritual: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Corrió hacia el gigante, puso una piedra en su honda, y la lanzó con toda su fuerza. La piedra se hundió en la frente de Goliat, y el gigante se desplomó. El silencio atónito se convirtió en un grito de victoria ensordecedor. El ejército israelita, inspirado por el valor de un joven pastor, cargó contra los filisteos y los derrotó. La fe en acción había hecho posible lo imposible. La victoria sobre Goliat catapultó a David a la fama. Las multitudes cantaban: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Pero la popularidad trajo consigo un nuevo y peligroso enemigo: la envidia del rey Saúl. Consumido por los celos y el miedo a perder su trono, Saúl comenzó a ver a David como una amenaza. Intentó matarlo en varias ocasiones, obligando a David a huir y esconderse en el desierto, en cuevas y en tierras extranjeras. Durante años, el ungido rey de Israel vivió como un fugitivo, perseguido por el mismo hombre al que había servido fielmente. Fue una época de traiciones, soledad y constante peligro. Sin embargo, en medio de la adversidad, David nunca perdió su fe. En lugar de amargarse, aprendió a depender aún más de Dios, a esperar con paciencia su tiempo y a actuar con humildad. Estas pruebas dolorosas no fueron un desvío, sino una parte crucial de su preparación para el liderazgo que le esperaba. En medio de la persecución, David no estuvo completamente solo. Encontró un aliado en el lugar más inesperado: Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de que David era una amenaza para su propia herencia al trono, Jonatán reconoció la unción de Dios sobre él y lo amó como a sí mismo. Su amistad se convirtió en un pacto de lealtad inquebrantable. Jonatán arriesgó su vida para advertir a David de los planes de su padre y protegerlo. Esta poderosa alianza no solo le dio a David un consuelo vital en sus momentos más oscuros, sino que también le enseñó el valor incalculable de la lealtad, la confianza y el trabajo en equipo. Para ser un gran líder, no solo se necesita fuerza y visión, sino también la capacidad de construir relaciones sólidas basadas en el respeto mutuo y la fe compartida. Jonatán fue la prueba de que Dios siempre provee ayuda en los momentos de necesidad. Finalmente, después de años de exilio y persecución, la profecía comenzó a cumplirse. El rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla contra los filisteos. Fue un momento agridulce para David, quien lloró sinceramente la pérdida de su rey y de su mejor amigo. Tras la muerte de Saúl, los hombres de la tribu de Judá vinieron a Hebrón y ungieron a David como su rey. Sin embargo, el resto de las tribus de Israel permanecieron leales a la casa de Saúl. Durante 7 años, el reino estuvo dividido. Pero David gobernó con sabiduría y paciencia, y poco a poco, su influencia creció. Finalmente, los ancianos de todas las tribus de Israel se presentaron ante él, reconociendo que Dios lo había elegido para ser el pastor de su pueblo. En Hebrón, fue ungido rey sobre todo Israel. El pastor anónimo, el fugitivo perseguido, había ascendido al trono. Su largo y difícil camino de preparación espiritual y obediencia había dado su fruto, transformándolo en el líder que Dios necesitaba para unificar a su nación. Como rey, una de las primeras y más brillantes decisiones de David fue conquistar la fortaleza de Jebús, una ciudad neutral y estratégicamente ubicada, y convertirla en su capital. Jerusalén, la ciudad de David. Este movimiento genial no solo le dio una base de poder central, sino que también unificó a las tribus del norte y del sur, tanto política como espiritualmente, al trasladar allí el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Bajo su liderazgo, David organizó un ejército profesional, estableció un sistema de gobierno justo y expandió las fronteras del reino, asegurando la paz y la prosperidad para su pueblo. Su reinado no fue perfecto, pero su visión, su sentido de la justicia y, sobre todo, su continua dependencia de la guía divina, demostraron cómo la fe y la obediencia pueden traer estabilidad y bendición no solo a un individuo,
sino a toda una nación. A lo largo de su increíble vida, desde los campos hasta el palacio, David mantuvo una conexión profunda y personal con Dios. Esta relación se refleja de manera hermosa en los Salmos, muchos de los cuales él mismo escribió. En ellos, derramó su corazón sin filtros, sus miedos más profundos, sus alegrías más grandes, su arrepentimiento sincero y su confianza inquebrantable. Los Salmos nos muestran a un hombre real, con luchas y debilidades, pero que siempre volvía a Dios como su refugio y fortaleza. La vida de David es un poderoso testimonio de que Dios se especializa en tomar lo pequeño, lo pasado por alto, lo aparentemente insignificante, y transformarlo en algo grandioso. Todo lo que se requiere es un corazón dispuesto, una fe obediente y la valentía de confiar en Él, sin importar las circunstancias. Su historia nos enseña que nuestra relación personal con Dios es el ancla que nos mantendrá firmes a través de cualquier tormenta. Y así llegamos al final de este viaje, pero al comienzo de tu propia reflexión. La historia de David nos deja 3 lecciones poderosas. Primero, que la fe verdadera a menudo comienza en lo pequeño, en los desafíos diarios que nadie ve. Segundo, que confiar en Dios nos da el poder para vencer a los gigantes que se interponen en nuestro camino, ya sean miedos, dudas o circunstancias adversas. Y tercero, que la paciencia y la obediencia en los tiempos difíciles son la preparación divina para la victoria y la bendición. Hoy, quizás te enfrentas a tus propios gigantes. Tal vez te sientes atrapado en tu propio campo de pastoreo, esperando que algo cambie. Recuerda a David. El mismo Dios que levantó a un joven pastor del anonimato a la realeza es el mismo Dios que puede transformar tu vida, abrir caminos donde no los hay, y usar tus pasos más humildes para cumplir sus planes más grandes. Confía, obedece y camina con Él. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha inspirado, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que puede transformar tu perspectiva. Nos vemos en el próximo video.